Luis Gómez, ¿cómo estás? Buenos días. Pues en ese intento de soltar lo que ya no está es curioso, ¿no? Porque esto lo tengo en la mano, pues lo puedo soltar. Pero soltar lo que no está. ¿Pero cómo pesa? ¿Cómo está? Está aquí adentro, en la cabeza. Está en el archivo. Y es un archivo que ahí está y que solo pesa. Y que cuando logramos soltar, decimos qué bien, porque con la sabiduría sí nos quedamos, o sea, con el sabor, ¿no? O sea, no lo olvidas. Ahí está archivado, sí, pero no lo traes diario a colación. Claro, y no lo cargas. Digamos, vamos a suponer una experiencia desagradable con alguien, no sé, una pareja que tuviste y que no acabaste bien, ¿no? Entonces, el traer y hasta decir, no, y es que me hizo, y esto, y cuando, pues esos recuerdos ya no son muy útiles. Pero el que cuando viene niegues tampoco es útil. Decir, no, ya pasó, pero no pasó porque viene. Entonces, cuando viene, lo editas, ¿no? Como hacemos con un archivo que decimos, este es un artículo, me gusta, pero hay palabras y hay situaciones. Puse un ejemplo y digo ayer, y bueno, ayer ya hace 15 años, entonces tengo que quitar el ayer. Sí. Entonces editar es decir, bueno, eso pasó, pero no lo voy a contar con ese peso, no lo voy a contar con esa carga, no lo voy a contar con la queja. Con la intensidad cuando acababa de pasar. Justo acabo de, y bueno, es parte del tema de hoy, que hoy lo traigo en librito. No lo sueltes, no lo sueltes hasta que nos lo enseñes. Un autor al que sigo, como digo, uno de mis maestros, aunque ellos no lo sepan, sí. Ayer estaba escuchando de él. Digo, es muy curioso, porque ya había decidido el tema, se lo había mandado a Lili, porque bueno, hubo el Día del Padre, murió una persona conocida, amiga de nosotros, y pues también yo veía a sus hijas ya grandes, bueno, no tan grandes, pero, y dices, mira qué manera de festejar, ¿no? El Día del Padre, cuando el padre se va. Y se me ocurrió el tema y luego me puse a escuchar, pero no porque tuviera nada que ver con el tema, sino porque hacía tiempo que no lo veía por las redes. Y me pongo a escuchar y en el discurso en un momento le pregunta el chico del podcast, bueno, tú viviste hace poco una experiencia de la muerte de un hijo. Bueno, me dije, ¿cómo funciona esto de la vida que cuando traes un tema en la cabeza? Porque a mí me gusta preparar así los temas, ¿no? Cuando traigo un tema digo, voy a dar un tema sobre X cosa y lo voy trayendo. Entonces en la vida cotidiana me voy encontrando ejemplos de eso. Y digo, parece que te los pusieran. Y no como obsesión, ni como ir pensando, o sea, no como preparar la clase, pero vamos a decir, digo, en vez de prepararla aquí y estar aquí, la voy preparando mientras camino, mientras hago algo. Y surgen, ¿no? Surgen los ejemplos. Entonces, bueno, me surgió porque es un tema que traigo, ¿no? Justo lo hablaba con Ileana, con mi pareja, y decíamos, bueno, ¿se muere más gente ahora o de la pandemia para acá nos quedamos así como con ese tema de la enfermedad y la muerte casi pegado y rápido nos da algo? O a medida que vas creciendo también vas viendo que ya en el frente no queda demasiada gente y que tú estás ya al frente y miras para atrás y ves también mucha historia, como diciendo, wow, si ya viví 66, no me quedan otros 66 para adelante, o sea, queda menos allá de lo que pasa acá. Y todo esto pues es un cuestionar entre el nacimiento y la muerte, ¿qué estoy haciendo? Y entre el día de hoy y la muerte, ese pequeño, desde el nacimiento de hoy que me desperté, ¿qué hago? Y que tiene que ver también con el tema de cómo enfoco yo la paternidad, ¿no? Que acaba de pasar el Día del Padre y bueno, hace un mes el Día de la Madre, como diciendo, a ver, ¿qué es ser padre o madre? No es lo que haces, no es lo que das, es lo que te queda cuando haces y cuando das. ¿Qué te queda, no? Y esa es tu paternidad, esa es tu maternidad, es hermoso, y digo, yo les agradezco mucho a mis hijos porque hemos creado ese hábito de escribir cuando es un cumpleaños o cuando es, todos nos escriben, y es hermoso, ¿no? Porque en la mañana lo primero que hacemos al despertar, con las mañanitas o que sea, es leerle al otro, ¿no? Y es muy, bueno, para mí fue muy emotivo lo que mis hijos dicen de mí, ¿no? Pero luego yo con todo eso me pregunto, bueno, eso es con lo que ellos se han quedado,
pero eso se lo llevan. ¿Pero qué te has quedado tú? ¿Y yo con qué me he quedado, no? Claro. Y justo ayer también llevaba días que quería hablar con un amigo de allá de España, de mi edad. Estuvimos juntos en el internado y todo, y en estos días murió su madre igual, de 94 años, ¿no? Y hablábamos de cómo estábamos con ese tema, ¿no? Y en general nos veíamos que estábamos contentos con lo que nuestras madres fueron, con lo que significaron para nosotros. Que lo que ellas se llevaran, pues quién sabe qué es lo que ellas se llevaran en experiencia, pero lo que nos dieron fue mucho más que suficiente. Los dos decíamos, cumplieron su misión con creces, ¿no? Para nosotros. Entonces, bueno, quiero aprovechar y el título que le pusimos, Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Entonces, Jorge Manrique, que es un poeta, murió en 1479 y murió en mi pueblo, ¿no? Mi pueblo es tan chiquito y así que parece que no, pero tiene sus cosas importantes. ¿Murió ahí? Y cuando ves esas cosas importantes, pues te motivan, ¿no? Porque dices, sí, Jorge Manrique, ¿no? Y cuando muere su padre, don Rodrigo, que era pues un hombre importante, él escribe esto de coplas a la muerte de mi padre, ¿no? Y a mí me llama la atención y quiero leer algunas y luego hacer algunas reflexiones, ¿no? Empieza así, dice, recuerde el alma dormida, está escrito en castellano antiguo, sí, ¿no? Entonces mucho, recuerde el alma dormida, avise el seso, así, ponte listo con la mente y despierte contemplando cómo se pasa la vida y cómo se viene la muerte tan callando, ¿no? Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, ¿no? Me puse a pensar el placer de una borrachera, cómo ya te da dolor, ¿no? La cruda realidad. Sí. El placer de una comilona, la indigestión, ¿no? O sea, cómo dice, y bueno, va haciendo esas reflexiones y muchas otras, ¿no? A mí me gusta, voy a leer nada más así, dice, nuestras vidas son los ríos, ese es el único que me sé un poquito, que van a dar a la mar, que es el morir. Allá van los señoríos, derechos así acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los medianos y los más chicos. Allegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos, ¿no? En el igual se muere el pobre, muerte, el rico. Nos igualamos, ¿no? De hecho hay una... Pero a mí en esa referencia que haces de los ríos que van a la mar, yo digo, no te mueres del todo. O sea, te mueres como río, pero te integras a otra cosa, independientemente de la creencia que usted tenga religiosa o en lo que crea. O trasciendes, o ahí están los hijos, o dejas un legado, o dejas enseñanzas, los maestros, o sea, no te vas del todo. No, y yo creo, además, digo, cada uno tiene nuestra creencia, yo creo que se muere el cuerpo, pero que en ese cuerpo, pues en el momento de engendrar el cuerpo, no sé en qué momento el alma se instala ahí, o sea, por eso decimos, bueno, en este cuerpo que vivo de alquiler, el que habito, ¿no? El que habito. A mí me gusta eso porque además también me da muchísima libertad, porque digo, ¿qué creé yo de mis hijos? ¿Qué engendré? Pues engendré el cuerpo y he intentado educar el cuerpo con todo lo que es su cerebro y todo, pero el ser no lo engendré yo, el ser se instaló ahí. Y así como yo creo que yo tengo mi ser y mi misión y estoy en mi búsqueda de lo que yo soy esencial, mis hijos también. Por tanto, yo no soy el responsable de ellos en el buen sentido de que no me puedo meter en esa vida porque no es mía. Los hijos no son tuyos, ¿no? Decía Gibran, son hijos de la vida. ¿No? Exactamente. Bueno, todo esta es la reflexión de hoy, que es como decir, la muerte es el sinsentido más grande que encuentro, y ahí encontré a otro autor que decía, Hermann Hesse era creyente y decía, bueno, la vida tiene poco sentido, pero si le buscas, le rascas, le vas encontrando, ¿no? Claro. Y Kafka decía de forma atea, dramática, la vida y la muerte es un sinsentido y le busques o no le busques, sigue siendo un sinsentido. No hay más. ¿No? Y luego viene Kundera, que es el que escribió la insoportable levedad del ser.
y que era agnóstico y dice, bueno, la vida no tiene sentido, pero de todos modos hay que divertirse. Porque finalmente, José Luis, aquí estamos. Claro, no sabemos qué va a pasar el día que ya no estemos físicamente, pero mientras estás, tú vas decidiendo cómo quieres vivir. Claro, y además, vas decidiendo solo este instante. Ah, claro. Porque ya lo que pasó hasta hace un segundo... Y no sabemos qué va a pasar en un segundo. Exacto. Y entonces, es decir, esta es la inmortalidad, esta es la eternidad. ¿Y qué hago con esto? Eso sí tiene un sentido. O sea, ¿qué quiero hacer hoy con lo que ya decido vivir hoy? O sea, si decido desayunar, ¿qué quiero que pase en mi desayuno, en mi nutrición, en mi placer de degustar? ¿Qué quiero que pase, no? Y si soy dueño de eso. Porque luego lo demás se va, ¿no? Mi padre, muchas veces lo he dicho, era pastor de ovejas, ajá, ¿no? Y hay una que dice aquí, dice, así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados, así los trata la muerte, como a los pobres pastores de ganados. Claro. Seas lo que seas, hagas lo que hagas, tengas el dinero que tengas, la religión que tengas, de que nos vamos a pelar, nos vamos a pelar. Claro, claro. Yo sí sé qué va a pasar en los próximos 5 segundos. Vamos a ir a un corte. Es lo único que tengo seguro. Regresamos con José Luis Gómez, no se vayan. Ya tenemos preguntas sobre la muerte. Señora Margarita Aguirre, yo creo que tiene razón y la mayoría lo pensamos. Tienen razón, nos platica, en que en algún momento vamos a partir. Eso es lo único seguro, ¿no? Nadie se ha salvado de esta. Pero ¿qué hacer con el miedo a la muerte? Te pregunta, porque en lo personal lo he pensado y siente miedo. Bueno, el miedo es una emoción. Sí. Y además una emoción primaria. Entonces, primero pensar que el miedo es natural. O sea, no está es mal, como si ahorita estuviéramos hablando de dietas, alguien decía, sí, ya entendí, pero ¿qué hacer con el hambre? Pues comer, ¿no? Con el miedo lo que hay que hacer, reconocerlo, darnos cuenta, aceptarlo, porque mucha gente dice, no tengas miedo, hombre, de todos modos, para allá vamos todos. Sí, para allá vamos todos, pero si siento miedo, pues es bueno reconocer el miedo, dejar que el miedo esté. Esto es algo que yo recomiendo. A mí me gusta ese método del doctor Hawkins, David Hawkins, que dice dejar ir, pero para dejar ir volvemos con lo de soltar. Para soltar tengo que agarrar, para dejar ir tengo que tener, si no, no puedo dejar ir. O sea, tú dirías agarrar el miedo. El miedo, dejarlo estar en el cuerpo, o sea, decir, sí tengo miedo a morirme, sí me da miedo. Entonces, a lo mejor, si se lo puedes contar a alguien, pues es decir, ¿y qué es lo que te da miedo? No es decir, no, hombre, que no te dé miedo. No, sí me da. ¿Y qué te da miedo? Y a veces empezamos a decir, bueno, pues me da miedo porque no sé qué hay después, o me da miedo el sufrir, a lo mejor lo que me da miedo es el dolor, a veces duele más el miedo al dolor que el propio dolor. Sí, es miedo a cómo vamos a morir. Claro, más que... entonces cuando vas aceptando eso, el miedo lo dejas estar, a ver qué hace en tu cuerpo. Yo recomiendo, pues siéntate un ratito en silencio, respira y reconoce que tienes miedo, a ver dónde se instala. Y entonces cuando reconocemos y dejamos estar, el mismo miedo se disuelve, no se resuelve, se disuelve, ¿no? Es como la tristeza, lo que estaba contando de este hombre que muere su hijo y muere junto con él, ¿no? O sea, en una excursión allá en los picos de Europa y entonces dices, ¿qué hago con el dolor? Pues déjalo estar, ¿no? Y llora y se va disolviendo, no se va resolviendo. Todos los días te acordarás de él, sentirás en momentos de culpa, momentos de tristeza, momentos de ansiedad, pero lo dejas. Entonces yo creo que con el miedo es reconocerlo, aceptarlo, aceptar que es tu miedo y ver qué hace en ti y soltar. Una cosa importante para el manejo de cualquier emoción, pero en este caso del miedo, es darte cuenta de qué pensamientos la están alimentando. O sea, qué pensamientos alimentan ese miedo. O sea, qué es lo que estás pensando. Y entonces lo que estás pensando sí lo puedes redireccionar. Por ejemplo, si lo que estás pensando es, bueno, pero imagínate si luego me quedo dependiente y me tienen que cambiar el pañal y no tengo dinero suficiente. ¿Te das cuenta? Sí. Y dices, ¿ese pensamiento es adecuado? Pues no.
¿A qué me lleva? Bueno, me puedo organizar mi vida, sí, puedo organizar mis finanzas, sí, eso me va a dar seguridad, pero de todos modos sí me voy a morir. Y si eso pasa, está bien. O sea, si un día soy dependiente, está bien. No voy a estar hoy sufriendo por si un día soy dependiente. Que a lo mejor no vas a llegar a ser dependiente. Y luego, si soy dependiente, doble sufrimiento. Pues mejor cuando llegue, tú estás listo, estás preparado. Te pregunta Salvador Alanís, que ¿a qué crees que se debe ese miedo que le viene a la gente a morir? Bueno, el morir es una incertidumbre, ¿no? Sí. Es una creencia. Nadie ha venido a decirnos cómo está ese asunto. No, no sé si lo dijimos al aire o lo dijimos aquí, lo de los tres, ¿no? Lo de Hesse, Kafka y... Sí, lo dijimos al aire. Lo dijimos al aire, pues entonces yo diría, ¿qué hacer? Pues, ¿de dónde viene? Pues yo creo que de la incertidumbre. Tengo un amigo que tiene 90 años y es religioso, fuimos compañeros dentro de la congregación y me dice, ¿a ti te da miedo morirte? Y yo le digo, pues morirme no, yo creo que digo lo que decimos la mayoría, no, me da miedo sufrir o me da miedo el dolor, pero morirme no. Y él me dice, a mí sí. Le digo, ¿por qué? Pues si tú eres tan creyente y tan religioso, ¿por qué te da miedo? Dice, es que aquí ya más o menos sé cómo se mueve el mundo, pero allá no. Pero allá no. Entonces, pero otra vez, ¿cuál es la causa del miedo? El pensamiento. O sea, porque al fin y al cabo, si dices, bueno, vamos a suponer, si una persona es creyente y dice, yo creo que Dios es un padre bueno, ahora fue el Día del Padre, puedes tener hijos más gratos o más ingratos, pero a ninguno le deseas una pena eterna. No. A lo mejor alguno dice, bueno, sí, un castiguito. No, y que también tenga consecuencias para que se dé cuenta, pero a ninguno le dices, me gustaría que eternamente esté sufriendo. Pues no. Entonces yo creo que mucho es el manejo del pensamiento. José Luis, muchísimas gracias. Nos dejas tarea para echarle una muy buena pensada y, bueno, pues a trabajar en eso. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. ¿En dónde te localizamos? Pues en el WhatsApp principalmente, 442-156-1037. Y en YouTube, ahí ven todas las cosas, incluso los programas estos, ahí los ven con mi nombre, José Luis Gómez Campos. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, muchas gracias semana. A todos ustedes.